Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El tema que vamos a ver hoy es sobre la psicología y sus derivados, tales como la psiquiatría o el psicoanálisis o todo lo derivado con el pensamiento y con la razón. Bueno, el término psico se deriva de psique, que Psique era la diosa del pensamiento en la antigua Grecia. Porque es preciso recordar que la psicología tiene sus raíces, sus indicios en la antigua Grecia, cuando se fundó el teatro y por consiguiente se descubrió la sexualidad. Aunque es preciso recordar que la sexualidad se descubrió desde mucho antes, desde que se gestaron los primeros seres vivos, desde los primates, desde los seres no evolucionados, ya había sexualidad, por obvias razones, por cuestiones biológicas, por así decirlo. Aunque muchos digan, según la educación religiosa, que todo fue por medio del Espíritu Santo. Pero eso es hasta cierto punto inverosímil. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. La psicología tiene que ver con la sexualidad, ya que la sexualidad en la antigua Grecia fue descubierta por tres personajes muy importantes para esa época y para el oráculo griego. Eros, de ahí viene la palabra erotismo, Safo y Afrodita, que Afrodita es la raíz etimológica de la palabra afrodisíaco, de calor. Hasta en un libro de Isabel Allende lo menciona mucho, hace como bastante énfasis. Bueno, es preciso recordar que la mayoría o gran parte del psicoanálisis también hace mucho énfasis en la infancia, como le llamaba Hesíodo, la edad de oro. Bueno, ¿qué pasa en la edad de oro? Es la primera etapa de tu vida, porque es preciso recordar que la infancia se divide por 4 etapas, que son las etapas esenciales de nuestra primera vida. Por ejemplo, la etapa preoperacional, cuando el niño va conociendo el mundo, cuando el niño va experimentando nuevas cosas. Pero ojo, en los primeros 3, 4 meses de tu vida hay algo que se llama la etapa esquizoparanoide o esquizofroide, que es cuando el niño no siente empatía por el mundo que lo rodea. Y aparentemente es hasta esa edad, pero todavía cuando crecen o cuando entran a la adolescencia, sí son propensos a sufrir poca empatía por el prójimo. Luego sigue la etapa oral, cuando los niños palpan todo por la boca. Empiezan a conocer del mundo a través de la boca, del oral. Luego sigue la etapa fálica, que es cuando los niños empiezan a tener sus primeros deseos, sus primeras excitaciones. Pero aquí hay 2 etapas que también se derivan de la etapa fálica, que es la etapa anal y la etapa genital. Perdón, la etapa anal y la etapa genital, que es cuando de alguna manera empiezan los primeros indicios del descubrimiento de la sexualidad propia. Y hablando de, bueno, luego sigue la etapa de la simbiosis, que es cuando los niños comienzan a tener el complejo de Edipo o el complejo de Electra, cuando sienten atracción por los padres, tal como lo mencionó Sófocles en sus libros Edipo Rey o Electra. Bueno,
Técnicamente, Sófocles fue el filósofo de la tragedia, pero no fue el filósofo de la tragedia. Bueno, hasta cierto punto sí, pero él habló de la atracción de los hijos a los padres. Y claro, hay uno que es de los padres a los hijos. Bueno, como lo mencionaba, los niños, como a la edad de 7, 8, 6 años, cuando son muy jóvenes, tienden a no ser empáticos y a ser un poco egoístas o hasta demandantes. ¿Por qué? Como ya lo había mencionado Jacques Lacan, que los niños tienen el yo muy elevado. Entonces, bueno, también es preciso mencionar que el ser humano, bueno, la mentalidad del ser humano se divide por 7 rubros, que es el ethos, el comportamiento. De ahí se deriva la raíz etimológica de la palabra ética. Luego sigue el pathos, las enfermedades, los padecimientos, la patología. Y el logos, el pensamiento, la razón. Luego siguen los secundarios, que es el ello, el salvajismo, los instintos. Luego el yo, el pensamiento y el deseo. Y el superyo, las obligaciones y la ética. Y claro, el alter ego, que es tu otro yo. O sea, como un yo alternativo. Es lo que quiero decir. Entonces, aquí ya empiezan los clústeres, que también es preciso mencionar en el psicoanálisis de la mente, que es el clúster A, que es la religión e idealizar a alguien. La idolatría está en el clúster A. En el clúster B está el enojo, la frustración, el drama, el placer, hasta incluso la sexualidad, sin encontrarle síntesis. Y en el clúster C está el miedo, la ansiedad y no querer ser de una manera a la que a ti no te gusta hacer. Bueno, entonces, bueno, los niños tienen cierta epistemología. Eso se ve en el área de la pedagogía y en las escuelas. O sea, un niño no tiene el mismo método de aprendizaje que otro niño. Entonces ya empieza a haber problemas e incluso competencias y comienzan las distinciones. Porque cada persona capta las cosas de manera diferente. Haz de cuenta. Aquí, y esto ya es un ejemplo muy burdo, hasta incluso un poco comparativo y favoritista. Existen 2 clases de cerebros: los PC y los Mac. O sea, un cerebro PC es un cerebro normal, un cerebro convencional. Una PC y una Mac es un cerebro más avanzado, como los genios. Hasta es curioso, porque hay un síndrome que se llama el síndrome del sabio, que este síndrome es cuando una persona que aparentemente no tiene un nivel intelectual muy avanzado se dispara con una sabiduría increíble y genuina. Por ejemplo, hay personas que tienen trisomía,
en sus cromosomas. De ahí se deriva el síndrome de Patot, que es cuando los espermas no están bien y puede el niño nacer con una discapacidad. Bueno, ustedes recuerdan el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ahí hace mucho énfasis en las diversas metodologías de la reproductividad y habla de un niño que se llama Reuben, que es de nacionalidad polaca, que fue muy inteligente y dio una especie de discurso y sorprendió a todos. Entonces, ese libro fue considerado un vaticinio. ¿Por qué? Una profecía. Porque todo lo que está escrito en ese libro ha ocurrido. La ciencia o la biotecnología se disparó en todo su esplendor. Por ejemplo, ahora ya se puede tener reproducción in vitro. Por ejemplo. Y antes la sexualidad era considerada un tabú. Incluso la homosexualidad. Ahora ya la sociedad se ha abierto ante estas situaciones. Como decían, que uno culpa a las personas de su falta de felicidad, pero es culpa de los neurotransmisores que no bombean cierta sustancia al cerebro para que permita el nirvana y la estabilidad emocional. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar de Dan Ariely? Bueno, él era un psicoanalista. Vamos a poner el ejemplo de un partido de fútbol. En el partido no se esmeran, juegan mal y no le echan ganas o no juegan con corazón. Pero si en los últimos 20 minutos del partido dan el levantón, ya comienzan a esmerarse y a echarle ganas, tú te vas a quedar con la impresión de que fue un buen juego y de que ameritó una victoria. Bueno, los psiquiatras, bueno, ya cambiando un poco de tema, te dan una medicina que ya está autorizada, y ese medicamento se te va a la amígdala y al hipotálamo. Bueno, en la amígdala es donde se segregan las emociones. Incluso cuando tomas una droga, en el hipotálamo se segregan todos los cambios. Es un tema muy complejo, el del psicoanálisis, porque hay que entender diversas metodologías. Porque en el humano, ya para cerrar con broche de oro, tenemos, bueno, hay cuatro clases de personas. Que los primarios son los neurotípicos, los que no padecen ninguna patología mental, y los atípicos, los que sí la padecen, los que son excluidos de la sociedad. Luego siguen los homogéneos y los heterogéneos. Los homogéneos es que son iguales, alguien que es igual a ti. Y un heterogéneo es alguien que es distinto a ti. Bueno, ya si quieres un juicio más fundamentado, un juicio no común, un juicio fuera del ordinario, se llaman silogismos,
que son los juicios que emiten los filósofos. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.